Un espacio donde la lucha no se silencia. Y la verdad no está a la venta. No negociable. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. 100.1 FM. Betel te acompaña. Hola amigos de todo el Perú, ¿cómo están? Muy buenas tardes, nuevamente aquí en un programa más de No Negociable, el día de hoy, viernes 23 de agosto de 2024, y como siempre les traemos un tema muy especial de interés nacional, pero abordado desde la perspectiva política, jurídica y por supuesto cristocéntrica. Para abordar este importante tema tenemos que decir previamente que ha sido una medida aprobada por el Congreso de la República y el tema es bicameralidad, solución democrática o traba legislativa. Vamos a estar analizando durante esta hora de programa acerca de la bicameralidad a fondo porque contamos con un invitado muy especial que puede hablarnos sobre la materia. Y para esto primero vamos a empezar con la nota. La nota en No Negociable. La bicameralidad. Ha sido aprobado en segunda votación el proyecto de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Implica la existencia de dos cámaras en el Congreso y ha sido una característica recurrente en la historia constitucional del Perú. Hagamos un repaso a través de ella. Desde la Constitución de 1828, promulgada por José de la Mar, hasta la de 1979, el Perú adoptó un sistema bicameral en 9 de sus 13 constituciones. Este sistema se mantuvo hasta 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso y estableció un sistema unicameral mediante la Constitución de 1993, constitución que está vigente hasta la fecha. La decisión se justificó en la necesidad de agilizar la emisión de normas y mejorar la eficiencia legislativa. Sin embargo, en los últimos años ha resurgido el debate sobre la bicameralidad. Los defensores de las dos cámaras argumentan que podría mejorar la calidad de las leyes y la representación democrática al permitir una revisión más exhaustiva de las propuestas legislativas. Los opositores, por su lado, indican que eso constituye barreras burocráticas dentro del sistema legislativo. Lo cierto es que a partir del año 2026, el Perú volverá a tener un Congreso bicameral. ¿Será esto formidable para el país? Solo el tiempo podrá darnos la respuesta. La nota en No Negociable. Estábamos compartiendo, amigos, la nota acerca del tema del día de hoy, que es bicameralidad, solución democrática o traba legislativa. Como les comentaba al inicio del programa, vamos a estar abordándolo desde diversas perspectivas con un especialista que ya, por cierto, tenemos en el set. Tengo el gusto de presentarlos entonces al doctor Luis Gallegos, que es abogado y además magíster en Derecho de la Empresa, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también docente en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Él además es asesor en el Congreso de la República y por supuesto, no menos importante, quisiera decirles que el doctor Luis Gallegos, quien nos acompaña esta tarde, no solo es abogado, sino también es economista. Doctor Luis Gallegos, muy buenas tardes. Gracias por estar presente. Buenas tardes, Isabel. Es un gusto estar en este programa, en No Negociable, aquí por las ondas de Radio Betel, tan sintonizada por muchos peruanos que han encontrado en esta emisora una opción diferente para conocer las noticias que a todos nos impactan y que tienen una influencia en nuestras vidas, sobre todo desde el enfoque cristiano. Estoy muy contento de estar contigo y estar en este programa. Muchas gracias, doctor Luis Gallegos, por su presencia y también por esa mención, porque ciertamente Betel Radio llega en Lima por los 100.1 FM, pero lo escuchan a nivel nacional, doctor, el Radio Betel, que ya ha cumplido 23 años. Entonces, bueno, vamos a iniciar el programa de esta tarde haciendo las preguntas más básicas, como por ejemplo, ¿en qué se diferencia la bicameralidad de la unicameralidad, doctor? Bueno, a nivel de lo que es la conformación del poder legislativo en los estados, existen estas dos opciones, ¿no? Una, la unicameralidad, y la otra opción que es la bicameralidad.
Se trata de que la organización democrática de los estados, dentro de la división tradicional del poder, se ha caracterizado por tener tres entidades que se equilibran y que se distribuyen las funciones propiamente dichas del poder. Por un lado, el poder administrador, desarrollado por el poder ejecutivo. Por otro lado, el poder legislativo, desarrollado por justamente el poder legislativo, los congresos o los llamados también parlamentos. Y por otro lado, el poder judicial. Esa es la división tradicional que se conoce del poder. La separación de poderes. La llamada separación de poderes. Dentro de ellas, el poder legislativo cumple pues la función primigenia de legislar, aun cuando en su desenvolvimiento histórico se le han ido asignando ya de manera puntual otras atribuciones, como por ejemplo una que le es innata, digamos que es una atribución reconocida innata en el propio Congreso, en su esencia, que es la de representación, ¿no? Por cuanto quienes integran los congresos, ya sean unicamerales o bicamerales, son personas producto de una elección popular, bajo la modalidad que sea, pero son producto de una elección popular, ¿no? Y entonces ahí hay una función, la otra función es la de fiscalizar a los poderes, ¿no?, que ejercen la actividad administrativa del Estado, básicamente. Ejercer el control político. El control político, justamente para evitar, o si se quiere ponerlo en positivo, para velar porque cumplan con las atribuciones que la Constitución y la ley le da a estas entidades, a estos otros organismos públicos. Ahora, decíamos, dentro de este poder legislativo se puede organizar las funciones, ya sea a través de la existencia de una sola Cámara de Representantes, ¿no? Es una sola asamblea comprendida por personas elegidas por voto directo y que, digamos, ejercen solo ellas, las que integran esta Cámara, estas tres funciones que hemos indicado inicialmente, ¿no? La de legislar, representar y fiscalizar. En el caso del bicameralismo se entiende de que se compone el poder legislativo por dos cámaras. Tradicionalmente llamadas una Cámara Alta, otra Cámara Baja, o Cámara de Senadores, o Cámara de Diputados. Entonces aquí más bien, esta misma función de legislar, de ejercer control político y de representar, se divide en atribuciones diferenciadas. Eso es lo importante, porque cuando solamente se cumplen las mismas funciones, no estaríamos hablando de dos cámaras, sino de una sola. Lo interesante del esquema bicameral es que hay una especie de redistribución de funciones para evitar que una sola de las cámaras, ¿no?, una asamblea, pueda abarcar todo el poder, digamos. Entonces, la otra cámara efectúa una especie de labor de complementación y control de lo que hace la otra, ¿no? Y por esta razón, este sistema se estructura bajo dos cámaras en las cuales tienen sus representantes, cada una elegidos de acuerdo a las modalidades que establece la ley, ¿no? Excelente, doctor. Para nuestros amigos que recién se conectan, tal vez podemos redondear un poco la idea. Nuestra Constitución política ya establece que el Perú se rige por el principio de la separación de poderes. Dentro de estos tres poderes se encuentra el poder legislativo, que como bien ha dicho el doctor Luis Gallegos, bueno, los congresistas tienen la labor de representar, de legislar, de fiscalizar. Puede existir una sola cámara, o en este caso, como estamos abordando el tema de la bicameralidad, se trata de dos cámaras. Ahora, doctor, creo que usted me corregirá, hemos tenido 13 constituciones, creo que en la mayoría de ellas el sistema que ha regido en el Parlamento ha sido el sistema bicameral. En realidad creo que son solamente 3 veces en las cuales el Perú ha adoptado este sistema unicameral, que fue con el gobierno del señor Fujimori, ¿verdad? Entonces, estamos retornando, digamos, al sistema que ya teníamos, un sistema bicameral. Pero, ¿cómo se va a elegir ahora? Porque tengo entendido, hasta el día de hoy nos regimos por distritos electorales y ahora que va a haber diputados y senadores, pues se va a elegir de manera distinta a cada una de estas cámaras. ¿Nos puede explicar un poco? Sí, claro. En efecto, la mayor parte de la vida republicana del Perú ha tenido constituciones en las cuales se han establecido sistemas de organización del poder legislativo bajo el régimen bicameral, ¿no? O sea que tradicionalmente el Perú ha tenido un sistema bicameral. Es a partir del año 93, con la Constitución aún vigente, que se establece un sistema unicameral que hasta hoy nos rige.
No obstante, en el pasado han habido otras 3 constituciones también que adoptaron este régimen unicameral, pero que no tuvieron mayor éxito y por eso justamente fueron nuevamente sustituidas por regímenes bicamerales. Pero a partir del 93 se acogió otra vez esta forma de organización bajo el régimen de la unicameralidad, y la cual hasta hoy, digamos, tenemos vigente, ¿no? Ahora, en cuanto a la elección, es cierto, o sea, hasta ahora estamos regidos por el distrito electoral múltiple, ¿no? En el cual los congresistas son elegidos por diferentes circunscripciones electorales, cuyo número es 27, establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? Y esa ha sido, digamos, la modalidad de elección. Hoy día, con la incorporación de un Senado, el Senado va a tener una elección mixta. Va a tener 27 senadores elegidos por circunscripción, por cada circunscripción electoral que existe. O sea, existen 27 hoy día. Entonces va a haber un senador por cada circunscripción. Y los otros 33, porque el número que se ha establecido en la ley que restablece la bicameralidad es el número de 60 senadores, los otros 33 van a ser elegidos por, digamos, distrito nacional único, al igual que se elige la fórmula presidencial. Entonces va a haber una composición mixta en el Senado. Entonces, ¿a qué se debe, doctor, esta forma de elección mixta en el tema del Senado, donde usted me dice 27 van a seguir siendo elegidos por distrito electoral múltiple, mientras que 33 van a ser elegidos como distrito nacional único, esto por parte del Senado? ¿Y qué podemos decir también respecto a la elección de los diputados? Bueno, en realidad de lo que se trata aquí es de hacer una especie de sistema mixto en cuanto al origen de los senadores, ¿no? Por un lado, el distrito electoral múltiple y las circunscripciones electorales que tenemos hoy, las 27 que están vigentes, van a permitir que aflore un liderazgo regional, digamos, más local, ¿no? Pero luego también, para balancear esta situación, se incorpora la posibilidad de que se elijan por distrito nacional único personalidades ya que trascienden, ¿no es cierto?, las circunscripciones electorales. O sea, liderazgos nacionales, porque la idea es que el Senado tenga mejor calidad en cuanto a su composición personal. O sea, no solamente está el factor edad, por ejemplo, que se establece en que uno debe tener 45 años cumplidos para poder candidatear al Senado, a diferencia de los 25 años. Allí ya tenemos una primera diferencia desde el punto de vista cronológico, ¿no? Los 25 años, ¿no? Implican un reconocimiento a la fortaleza, el dinamismo de la juventud. Los 45 ya y hacia adelante, ¿no? Es la necesaria complementación que este ímpetu juvenil pueda tener con personas de mayor trayectoria a nivel nacional, de mayor reconocimiento y también de mayor solidez ya en su vida personal, de tal forma que esta composición del Senado pueda ser efectivamente una especie de balance de lo que pueda surgir como iniciativas legislativas o de fiscalización de la Cámara de Diputados. Entonces, digamos que con respecto a la condición etaria, a la edad, los diputados van a seguir siendo elegidos de 25 años cumplidos hacia arriba, ¿no es cierto? Así es. Y los senadores, 45 años cumplidos. Eso es lo que establece la ley aprobada por el Congreso. O también abre una excepción, la ley que ha sido publicada. No digo que está vigente porque va a entrar en vigencia recién cuando se produzca la primera elección en abril del 2026. Interesante. ¿No? Hoy día se está produciendo lo que los abogados decimos una vacatio legis, o sea, la ley está publicada, pero no está vigente. No está vigente. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tendría que haberse aplicado a partir del día siguiente, según el mandato constitucional, de la vigencia de las leyes. Pero eso es un imposible, por cuanto todavía estamos dentro de lo que es o ha sido el resultado de la elección del año 21, ¿no? Con un esquema unicameral que tiene sus representantes que están desarrollando sus funciones de acuerdo a la Constitución y que no puede ser interrumpida. Ese es un dato interesante, doctor, porque me menciona de que efectivamente la ley que es publicada adquiere su vigencia al siguiente día de ser publicada, pero en este caso la ley que restablece la bicameralidad entra en vigencia en las elecciones de abril de 2026. En efecto, recién a partir de allí va a entrar en pleno vigor.
Ahora, dentro de los debates que ha habido, que he podido ver algunos de ellos en la Comisión de Constitución, en donde se debatía la conveniencia de retornar al sistema bicameral, una de las objeciones que había era que va a demandar mayor presupuesto, que si ya el Congreso cuenta con una alta desaprobación, esto no va a contribuir mucho y va a crear una convulsión social. Esto, digamos, estos dos factores del presupuesto y de la desaprobación alta del Congreso son, digamos, objeciones que se ponía en la mesa de debate de la Comisión de Constitución. Quizá usted pueda advertir que estos son mitos o de alguna forma explicarnos si esto es así, qué es lo que puede suceder, cuál es la expectativa que tendríamos que tener. Bueno, en principio se presume de que mayor cantidad de representantes, en este caso son 130 diputados y 60 senadores, ¿no? Van a demandar mayor cantidad de recursos. Eso tiene una lógica aparente, sin embargo no tiene que ser necesariamente así. Puede haber una redistribución de los recursos ya existentes. En efecto, no se puede privar del derecho de los nuevos representantes, en este caso los senadores, a tener algún margen disponible para alguno que otro asesor de confianza, ¿no? Eso es una realidad que vamos a enfrentar de todas maneras. Pero ello no tiene por qué ser, digamos, una puerta abierta para que proliferen tampoco contrataciones indiscriminadas o incrementos de personal, que es por el lado por el cual normalmente se sospecha que puede venir, ¿no? El abultamiento del gasto, ¿no? O sea, mayor gasto. Yo creo que eso debe ser manejado con suma racionalidad y prudencia por los nuevos congresistas, en este caso diputados y senadores, para que en efecto si se produce algún incremento, este no sea significativo o no sea un incremento pues que llame al escándalo, ¿no? Entonces, por un lado eso. Negar también de que pueda producirse un incremento sería asumir una posición un poco irreal. Yo creo que de todas maneras se deben aprovechar los recursos existentes y que si hubiera algún incremento, debe de ser racional dentro de ciertos límites que los propios congresistas van a tener que establecer, ¿no? Precisamente para no ser objeto de cuestionamientos de parte del pueblo, que con toda razón lo que quiere más bien son resultados más que aprovechamiento del poder, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, lo de la convulsión o lo del descontento. Bueno, los parlamentos en general a nivel del mundo, a nivel mundial, no son muy populares, ¿no? Ni en Francia, ni en Colombia, ni en México. Son, digamos, instituciones que gocen de alta popularidad. Ahora, es cierto que en el caso del Perú hemos llegado a niveles de desconfianza bastante preocupantes, ¿no? Por cuanto justamente, digamos, la política ha estado muy convulsionada en los últimos años. Han habido varios cambios de presidentes, han habido también, valgan verdades, presencias no deseadas dentro de la composición del Congreso de la República, ¿no? Muchos congresistas, bien lo sabe la opinión pública, han tenido pues cuestionamientos y han tenido que enfrentar incluso procesos. Algunos han sido desaforados, ¿no es cierto?, porque se les ha detectado en actividades ilícitas o, digamos, no propias del cargo. Entonces, ese es un tema que tiene que ver con la recuperación de la confianza de la gente. ¿A partir de qué? De que en la nueva elección las organizaciones políticas y, bueno, y los propios candidatos cuiden pues de su imagen, pero más que la imagen, cuiden de su propia trayectoria, ¿no? Y las organizaciones políticas le ofrezcan al electorado personas que tengan una trayectoria, una hoja de servicios limpia, ¿no? Y no llena de cuestionamientos, procesos penales, incluso sentencias, porque eso no le hace bien, ¿no?, a la credibilidad y a la confianza que el pueblo debe tener en personas que deben exhibir honestidad y desarrollo, digamos, personal limpio a lo largo de los años que ha vivido, ¿no? Así es, doctor. Y justamente para aportar en este tema en cuanto al presupuesto y en cuanto a la contracampaña que siempre se hace al Congreso de la República, el tema del presupuesto, escuché en el debate del Pleno que
van a mantener el mismo presupuesto, no se va a aumentar el gasto, salvo lo que usted dice, las contrataciones de asesores, que se va a tratar de que se mantenga el mismo presupuesto que hasta el momento se ha tenido. Y de otro lado, que la desaprobación es muy difícil medirla porque en la actualidad son 130 congresistas, entonces no podríamos juzgar en bloque en general al Congreso por la inconducta de 2, 3 o 8 congresistas. Ese es un tema muy interesante. Justamente en una clase con mis alumnos hablábamos sobre ese tema hace unos días, y yo les decía, por un mal manejo de algunos comunicadores también, y también por algunas actitudes o discursos tendenciosos de ciertos politiqueros, se ha llegado a pretender desacreditar a la institución, o sea, al Congreso de la República. Y yo lo que planteo es que hay que diferenciar entre lo que es la institución y las personas que transitoriamente están dentro de esa institución en condición de congresistas, ¿no?, de representantes del pueblo, pero que tienen una conducta pues cuestionada. El Congreso como institución cumple una función en la división de poderes y en la vida democrática del país. No se puede alegremente decir cierren el Congreso, por ejemplo, como algunos politiqueros, ¿no?, o cierta gente pues enemiga de la institucionalidad democrática proclama. No hay que cerrar el Congreso. Cerrar el Congreso, visto de otro ángulo, implica proclamar una dictadura. Porque ¿qué significa? Al no existir este organismo que con todos sus defectos tiene la función de fiscalizar al poder constituido, o sea, quienes ejercen la administración de los recursos públicos, de la plata del pueblo, al no haber este organismo fiscalizador, esas personas que están ejerciendo el poder administrador, el poder ejecutivo, rápidamente se deslizan por la pendiente de la corrupción. Y rápidamente se establece no solo una dictadura, sino una dictadura corrupta. Es decir, caemos en el ejercicio abusivo del poder y en el aprovechamiento también ilícito de ese poder. Entonces, no se trata de suprimir esta institución, sino, como dije hace un rato, de que los electores, por un lado, nos informemos bien de a quién elegimos. No caigamos seducidos por el baile, por el canto, por las payasadas que algunos candidatos realizan en las calles, ¿no?, y plazas, sino que más bien tratemos de examinar de dónde viene, quién ha sido, cómo se ha portado, no solo en el ámbito profesional o como comerciante, como empresario, sino como padre, como hijo, como persona, como ser humano. Porque ahí están los valores que nosotros queremos recuperar para no solo la democracia, sino para nuestra vida social. Y entonces, si queremos nueva hornada con gente que tenga valores, pues investiguemos un poco quiénes son los candidatos y elijamos a lo mejor. De otro lado, las organizaciones políticas, también lo indiqué hace un momento, tienen que cuidar más pues, sus filtros, ¿no? Y seleccionar de entre lo que se les presenta lo mejor posible para que el electorado tenga pues elección de dónde hacer una buena elección, ¿no? Pero si le presentamos de 5 candidatos, 4 que tienen pasados no muy claros, que cuestionamientos, digamos, procesos abiertos, condenas. Y a lo mejor hasta una vida familiar sinuosa, ¿no? Una vida familiar de esas truculentas, ¿no? Con hijos abandonados, hogares destruidos, violencia familiar, etc. Por más buen profesional que sea, disculpa, tampoco se puede elegir. Estamos queriendo cambiar la sociedad, y cambiarla no solo desde el punto de vista de decir vamos a elegir que todos sean profesionales, porque en efecto, para poder entender o tener comprensión de ciertos temas que se manejan en el Congreso, hay que tener un cierto nivel educativo. Pero más allá del nivel educativo está el nivel de la persona, o sea, ¿qué personas elegimos? Así es la formación moral de la persona. Entonces, los partidos, las organizaciones políticas, por un lado deben mejorar su oferta, y los electores, nosotros tenemos el deber también de tomarnos nuestro tiempito para indagar respecto a quienes se vienen a presentar en nuestras calles y plazas, ¿no es cierto?, a pedirnos nuestro voto, y no caer seducidos, ya sea, pues, como digo, por las gracias, o por las payasadas. Así es, doctor. O por las prebendas que se van dando en las calles, ¿no? Efectivamente, se nota bastante lo que es el voto de protesta, el reclamo a los poderes públicos, pero nosotros como electores tenemos una gran responsabilidad, no solamente los partidos políticos en la formación de cuadros, sino también los electores, como usted bien lo ha mencionado, de podernos informar mejor y poder saber por quién estamos votando. Pero también quería retomar el tema de lo que son los contras. Estamos empezando por los contras, digamos, del Congreso.
para pasar luego a lo que son los beneficios de la bicameralidad, porque de hecho, ¿qué beneficios hay? Pero, por ejemplo, ha habido el año 2018 en el gobierno del señor Martín Vizcarra, pues este referéndum que hubo, esta consulta popular en la cual los ciudadanos en mayoría se mostraron en contra de que hubiera reelección parlamentaria, en contra de que hubiera doble cámara. Sin embargo, la ley también establece que son 2 años el periodo para considerar este referéndum. Ya prescribió, ya pasó el plazo. Entonces, doctor, no todo es malo en el tema de la bicameralidad, aunque mucha población quizá lo entienda así, pero ahora quisiéramos pasar más bien al tema de las bondades y los beneficios que nos podría traer la bicameralidad, porque he escuchado preliminarmente en los debates que estamos subrepresentados, somos más de 30 millones de peruanos y creo que en la representación por cada congresista en la actualidad están representados algo de 184,000 personas. Imagínese usted. Entonces, esa subrepresentación también podría impactar negativamente el hecho de que el ciudadano se sienta escuchado, se sienta parte de su Congreso, porque como usted dice, sin Congreso estaríamos bajo un totalitarismo, sería la barbarie lo que estaríamos viviendo si no tuviéramos Congreso. Es el ente que nos representa, mal que bien, estamos allí todos representados. Pero lo que le decía, no solamente los beneficios de estar mejor representados, sino que también habría una cámara reflexiva, una cámara política que viene a ser la Cámara de Diputados y una cámara reflexiva que es la del Senado. ¿Usted nos puede explicar un poco mejor este aspecto? Sí, claro, con gusto. Pero antes complemento una respuesta que anteriormente quedó un poco en el aire, que fue en América, o digamos que otras realidades vecinas, por ejemplo, tienen bicameralidad, porque en realidad somos casi un hongo, ¿no? Vivimos aislados del resto de los países sudamericanos, porque la mayoría de ellos tienen sistema bicameral. Citemos simplemente a nuestros 3 socios de lo que se llama la Alianza del Pacífico, que son los países más o menos con los cuales nos pretendemos homogenizar, digamos, en condiciones de vida, ¿no? en crecimiento económico. Chile, Colombia y México tienen sistemas bicamerales. Los dos. Los dos tienen no solamente Cámara de Diputados o Representantes, sino Cámara de Senadores, y por encima de los 200 integrantes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a llegar a 190, sumados senadores y diputados, ¿no? El pasado, discúlpeme doctor, creo que ha sido 240, ¿verdad? Así es, 240. Ya. Sin embargo, en los únicos países que tienen unicameralidad en América, por ejemplo, son los países centroamericanos, porque la unicameralidad es mucho más funcional a realidades pequeñas, justamente por el tema representación, ¿no? Entonces, El Salvador, Guatemala, Panamá, Costa Rica, digamos, tienen sistemas unicamerales, mientras que los países más grandes, todos los vecinos nuestros, excepto Ecuador, Bolivia, Brasil, todos tienen, ¿no? Sistemas bicamerales. Entonces es un dato que también es bueno tener en cuenta, toda vez que esas realidades no están funcionando mal, por el contrario. Ellos sí pueden ver, digamos, los beneficios de tener ese sistema y por eso no lo han abolido, ¿no? Ahora, yendo digamos, a los beneficios que parte de las diferencias en cuanto a las atribuciones de las cámaras. Eso es importante tenerlo en consideración. No van a duplicar las tareas ambas cámaras, porque lo malo sería elegir más gente para que haga lo mismo. Y en este caso no va a ser así. Los diputados van a tener unas funciones muy precisas y los senadores otras funciones que tienen que ver con lo que mencionabas acerca de la mejor calidad de las leyes, a partir de una cámara de senadores compuesta por personas con mayor nivel profesional, técnico, hoja de vida, porque también la cuestión etaria también influye, ¿no? Son 20 años más de requisito mínimo de edad para aspirar a ser senador. Y entonces la idea está en que los senadores puedan cumplir esa función de revisión de las leyes que son aprobadas en la Cámara de Diputados, de tal suerte que pueda mejorarse la calidad de estas. O si son leyes que solo obedecen al impulso político de algún grupo ideologizado, también puedan ejercer derecho a veto los senadores y decir, esta ley no va, ¿no? Entonces, por un lado tienen
atribuciones diferenciadas. Lo que hacen los diputados no lo hacen los senadores. Por ejemplo, en lo más básico, la iniciativa legislativa, que es decir, proponer proyectos de ley. Los senadores no proponen proyectos de ley, o no van a proponer. Esa función queda reservada, como hasta hoy es, al presidente de la República, ¿no?, que puede proponer el proyecto de ley, y a los diputados, ¿no? Los senadores lo que van a hacer es, una vez aprobado el proyecto de ley, este es elevado al Senado y el Senado lo revisa. Puede introducir modificaciones para mejorarlo, y hecho esto, lo aprueba y lo envía la autógrafa a la Presidencia de la República para que sea promulgado y convertido en ley. Pero puede también el Senado de pronto observar, cuestionar, mejorar o simplemente decir no va. Y entonces se va al archivo ese proyecto. Entonces, esa es una función importante del Senado. Diferenciada, que no se va a duplicar. Así es. Lo otro está en cuanto al control político. Son los diputados o serán los diputados los encargados de ejercer una labor de fiscalización, y el Senado va a ser quien va a aprobar las denuncias, por ejemplo, que puedan haber producto de las investigaciones que se realizarán en la Cámara de Diputados a través de comisiones investigadoras. El Senado no tendrá comisiones investigadoras. Entonces, y luego, designar a los más altos funcionarios del Estado, que hoy día es una atribución del Congreso unicameral, tipo Contralor de la República, los integrantes del Banco Central de Reserva, etcétera, lo efectuará el Senado, ya no la Cámara de Diputados. Entonces no va a haber repetición de funciones. Esa es una cuestión importante que hay que tener en consideración, además de la mejora que se puede dar, y de hecho se va a dar por la composición que va a tener el Senado. Entonces, el primer beneficio podríamos decir que va a ser funciones diferenciadas. No se van a duplicar las funciones y, por tanto, habría una mejor eficacia en la labor legislativa parlamentaria. Doctor, nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos, amigos. No se muevan, estamos en No Negociable. Regresamos. Continuamos con No Negociable. Amigos, retornamos en este segundo bloque, esta segunda parte con tu programa No Negociable, y el tema que estamos abordando el día de hoy es la bicameralidad aprobada por el Congreso de la República. Y para esto estamos conversando con el especialista, el doctor Luis Gallegos, quien es abogado y también catedrático en la Universidad San Martín de Porres. Entonces, estábamos diciendo, doctor, en el primer bloque acerca de cómo es que estas dos cámaras ahora, la bicameralidad, van a tener funciones diferenciadas, que sería uno de los beneficios. No van a duplicar funciones, sino que van a realizar funciones diferenciadas que va a contribuir a la eficacia, a la eficiencia del Poder Legislativo. Y nos estábamos conversando acerca de los otros beneficios que podría tener, aparte de representarnos mejor, ya que habría 190 parlamentarios, 130 diputados, 60 senadores, con cargo a que esto se pueda modificar, pero que era necesario porque estábamos subrepresentados. Y nos estaba comentando usted de que en la mayoría de países del mundo el sistema legislativo que funciona es el sistema bicameral, excepto los países que por su composición más pequeña, por población más pequeña, solo necesitan una cámara. Pero además, doctor, entonces, de estas funciones diferenciadas, ¿qué otro beneficio nos podría traer la bicameralidad? Bien, un poco para precisar lo que estamos conversando, ¿no? El artículo 107 de la Ley de Reforma Constitucional, que restablece la bicameralidad, señala con toda claridad: el presidente de la República y los diputados tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. ¿Listo? O sea, lo circunscribe al presidente de la República y los diputados. Y en el caso de los senadores, ¿no?, el artículo 102A, que ha sido incorporado al artículo 102, que era sobre las atribuciones del Congreso, señala que son atribuciones del Senado aprobar, modificar o rechazar las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados. Entonces está claro de quién es el que presenta las iniciativas y quién es el que revisa para aprobar, modificar o rechazar las propuestas. La Cámara reflexiva, la Cámara de Senadores. En efecto, esa es la tarea, la revisión más técnica, más ilustrada, con gente con mayor experiencia, ¿no?, que pueda darle una segunda lectura a la propuesta que venga de la Cámara de Diputados. Pero con lo cual también, doctor, tardarían un poco más las leyes en aprobarse.
O sea, Bueno. no se aprobarían leyes al caballazo rápidamente, pero también tardaría un poco más esta reflexión. Bueno, eso visto del lado de la ventaja, precisamente lo que tiene es que permite madurar mejor una ley que muchas veces, siendo buena en la intención, o pudiendo ser buena en la intención, en los efectos podría ser perniciosa, ¿no? Y entonces, mejor es tomarse un tiempo para poder revisar si realmente el impacto de la norma va a ser positivo en líneas generales, por lo menos dentro de este análisis que se hace siempre, ¿no?, del costo-beneficio, tenga más beneficios que costos. A veces se aprueban normas que en realidad terminan teniendo un grave impacto en el tesoro público, en la caja fiscal, ¿no?, porque simplemente se considera que son beneficiosas para la gente, pero no se toma en consideración la administración de las finanzas públicas también. Entonces, ahí es donde el esquema de la bicameralidad con el Senado como Cámara Revisora cumple una función muy importante. Bien, entonces digamos que tendríamos una mejor calidad de leyes. Sí, a eso apuntamos con esta reforma. Con seguridad. Sí. ¿Qué otro beneficio podríamos obtener de la bicameralidad? Bueno, en realidad los senadores van a tener, o la Cámara de Senadores va a tener la función de designar a otras altas autoridades del Estado, ¿no? Entonces, ya no van a ser solo una Cámara o los diputados, vamos a decir, quienes van a tener esa tarea, porque los diputados van a tener la tarea de fiscalizar, ¿no? Los diputados van a poder, ¿no es cierto?, incluso formar comisiones investigadoras para efectos de vigilar mejor el trabajo de los funcionarios públicos, pero ellos no van a ser juez y parte, o sea, no van a tener la potestad de designar y luego de juzgar, por decirlo entre comillas, sino de investigar y buscar que, digamos, haya una conducta ordenada a ley de parte de los funcionarios, sino quienes van ya a tener esa atribución son los senadores, ¿no? Los diputados podrán investigar, presentar los resultados de su investigación, incluso, dice la ley, que podrán efectuar sus denuncias, ¿no? Dice acá, corresponde a la Cámara de Diputados, de acuerdo con su reglamento, acusar ante el Senado al presidente de la República, a los senadores, a los diputados, a los ministros, a los magistrados, etc. Y en el artículo 100 se establece que corresponde al Senado, de acuerdo con su reglamento, ¿no?, y a él toma una decisión, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitado. Entonces, se separa la función, ¿no? Uno ejerce una labor como que de fiscal, ¿no?, acusando, y el juez, entre comillas, sería el Senado. Entonces ya no cumple la misma función una sola Cámara. Eso permite evaluar mejor, ¿no?, los argumentos de la denuncia, los descargos de la defensa y adoptar una medida mucho más equilibrada, si se quiere, y que tenga pues realmente una solidez en cuanto a lo que es si hay que adoptar una sanción o simplemente absolver y archivar el caso, ¿no? O sea que el Senado tendrá la potestad de elegir o la atribución de elegir a miembros del Tribunal Constitucional, al Contralor General de la República, mientras que la Cámara de Diputados ya no hará eso, como es en la actualidad que el Congreso elige a estas altas autoridades, sino que la Cámara de Diputados va a tener iniciativa legislativa de leyes que después va a revisar el Senado con un mayor filtro, con una mayor reflexión. Y el control político, ¿no? Y el control político. Claramente dice la ley, interpelar y censurar a los ministros, otorgar o rehusar la confianza planteada por iniciativa ministerial, ¿no?, conformar comisiones investigadoras, ¿no? Allí sí no interviene el Senado. No, esa es una atribución propia, ¿no?, de esta Cámara política. Privativa de la Cámara Política llamada Cámara de Diputados. Bien. Ahora, doctor, quería consultarle acerca de lo que es los requisitos para postular a diputado o a senador. ¿No han cambiado? O sea, es decir, en línea general, continúa siendo el haber nacido en el Perú y la edad, ¿no? Que haber nacido en el Perú y la edad de 25 años es para ser diputado, y haber nacido en el Perú y tener 45 años es para la Cámara de Senadores. Esto es lo que dice la ley. Sí, la ley establece claramente de que para ser elegido senador se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 45 años al momento de la postulación, o, como dijimos hace un momento también, hay una excepción, ¿no?, que es haber sido congresista. En este caso, esta es la última jornada de congresistas, ¿no? Entonces estarían habilitados a ser candidatos a senadores. Esta es una excepción. Sí. O haber sido diputado ya digamos ya en sucesivos periodos legislativos, ¿no? Cuando ya, digamos, concluya la primera experiencia con los diputados, esos diputados podrán postular al Senado.
Ahora, quería preguntarle también respecto a lo que se ha aprobado, porque junto con esta ley se aprobó la reelección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha visto usted en este periodo legislativo la calidad de los congresistas elegidos? ¿Usted considera que ha sido un retroceso el haber prohibido la reelección de congresistas? Debemos ser absolutamente claros en este aspecto. Ya hay varios especialistas también que lo han señalado. Cuando alguien hace una tarea bien, asumamos de que estamos en el ámbito laboral estrictamente. Si el jefe le encarga a usted una tarea y usted la cumple bien, usted tiene derecho a aspirar a que se renueve su contrato o a que se mantenga el contrato vigente, porque está cumpliendo con su función, la que le encargaron hacer. Si usted no cumple, es obvio que el jefe puede despedirlo, como se dice, ¿no? O destituirlo, estamos en otro ámbito. El pueblo es el jefe. El pueblo es quien elige, o sea, quien contrata, vamos a decir entre comillas, a los congresistas, en este caso a los diputados, senadores, porque con su voto les dice, vas a ser diputado o vas a ser senador. Concluido el periodo del mandato que ellos van a tener de 5 años, el mismo pueblo otra vez es consultado. Si estos señores se presentan y no han cumplido con la tarea, con el compromiso asumido con el pueblo tiene el derecho a juzgar y decirle, te niego la confianza y simplemente no te reelijo. Pero si de pronto estas personas han, a ojos del pueblo, han cumplido con la tarea, o por lo menos el pueblo establece de que han hecho lo mejor de sus esfuerzos, que es gente honesta que vale la pena seguir apoyando, el voto ciudadano, el voto de la gente decidirá si vale la pena confiar o no. O sea, poner reglas a priori podría parecer bueno, pero tiene un grave problema, que es pretender que cada 5 años asuman personas novatas, ¿no? Gente que no conoce el trabajo parlamentario y que a su vez va a significar mayor gasto por el tiempo de aprendizaje que tienen que tomar estas personas para compenetrarse con la labor parlamentaria. Y una vez que ya han adquirido el expertise, o sea, la facilidad para trabajar en el Parlamento, ya llegan los 5 años y tienen que irse. Entonces no es muy racional. Aparentemente se dice, claro, para que no se entronicen, no se eternicen en los cargos, que no se entornillen de por vida. No, eso no tiene por qué pasar, repito, porque es el pueblo quien es el que puede juzgar cada 5 años si es que vale la pena o no reelegir a un candidato al Congreso, ya sea a diputado o a senador. Esta es una medida entonces positiva más bien, porque digamos que no solamente, como usted lo ha explicado de manera didáctica, premia a quien está haciendo una buena labor, sino también fortalece esos lazos que tiene el congresista electo con la población que lo eligió, porque ellos son sus principales veedores y fiscalizadores y dicen, bueno, mi congresista ha respondido a mis demandas y quiero tener el gusto de volver a votar por él. En efecto. Entonces digamos que ha sido una medida que reivindica este derecho del ciudadano a poder reelegir a la autoridad que lo ha estado sirviendo de la mejor manera. Entonces digamos que no ha debido suceder esto de prohibir la reelección, ¿verdad, doctor? No, eso más bien es destruir, vamos a decir, a lo que se denomina corrientemente la clase política, o en este caso a los ciudadanos que desarrollan actividad política, porque le dices que una sola vez en tu vida vas a poder participar como representante del pueblo, ¿no? Como diputado o como senador, y de allí olvídate nunca más. Y entonces no existe un horizonte que le permita a estas personas que tienen vocación por la política desarrollarse en ese campo, mejorar sus capacidades y seguir prestando servicios a la comunidad. Le estás simplemente cortando esa posibilidad por mandato legal simple y puro. O sea, no porque la gente lo quiere, sino porque se presume de que eso va a ser mejor. Pero la realidad ha demostrado que no es así. ¿Por qué? Porque más bien eso implica de que pierdes a mucha gente valiosa, o a poca gente si lo quieres, pero hay gente en este Parlamento, como lo ha habido en otros parlamentos, que sí tenían condiciones para ejercer la labor parlamentaria, que han demostrado capacidad de fiscalización, han demostrado honestidad, pero que sin embargo por el mandato legal tuvieron simplemente que dejar el cargo y ya cortar su aspiración a otro mandato porque la ley prohibía
la reelección. Esto, como usted bien dice, nos expone a un enorme riesgo, que es contar cada 5 años con personas inexpertas o novatas en la materia que, como usted dice, cuando ya han aprendido bien su función de legislación, representación, fiscalización, resulta que ya se tienen que ir a los 5 años. Entonces, nuevamente contamos con una nueva hornada, como usted lo dice, de congresistas que recién van a iniciar a aprender. Van a estar en un periodo de prueba hasta que aprendan. Y eso es lo que se ha corregido entonces también. Aparte de haber aprobado la bicameralidad, se está permitiendo la reelección de congresistas. Yo creo que visto desde un ángulo positivo, se le ha devuelto al pueblo la facultad de decidir a quién contrata o a quién no contrata. Eso iba a decirle, precisamente. ¿No? Y el pueblo en una democracia es el soberano, o sea, los iluminados desde el punto de vista electoral que pretenden imponer ciertas normas, ¿no? De diversa índole, como conocemos, ¿no? Obligar a elegir a determinado segmento poblacional o prohibir las reelecciones, eso no debe funcionar en una democracia, donde todos debemos de tener el derecho de participar y que sea el electorado el que decida si nos da su confianza o quien nos la niega. Muy bien. Nos queda claro, doctor, de que serían más los beneficios que los contras, porque estaríamos hablando de que con el mismo presupuesto aprobado por el Congreso se establecería esta bicameralidad a partir del año 2026. Las funciones están claramente diferenciadas entre diputados y senadores, no hay duplicidad de funciones. El tema también de que, bueno, mejoraría la calidad de las leyes al haber una segunda cámara, una cámara reflexiva, y también con la reelección estaríamos premiando a aquellos congresistas que sí sirven a la patria y que merecen ser reelegidos, que por cierto es un derecho del ciudadano y no de los postulantes al Congreso. Pero ahora quisiera preguntarle también, dada su experiencia, ¿a qué nos enfrentamos en materia de problemática? Si hacemos un estudio comparado de lo que está ocurriendo en otros países que cuentan con bicameralidad, ¿qué es lo peor a lo que podríamos enfrentarnos o cuáles son los desafíos y las metas que nos va a tocar una vez que ya se ha aprobado este sistema bicameral? Yo la verdad veo y siempre vi como algo positivo el que funcione un sistema bicameral en el Perú, porque en una realidad tan heterogénea como la nuestra, es muy importante tener representantes de diferente extracción, vamos a decir, no solo desde el punto de vista etario, sino desde el punto de vista de su condición económica o su capacidad de representar a diversas circunscripciones o a nivel nacional o a diferentes sectores económicos incluso, ¿no? Para ser senador puede haber un empresario que tenga un reconocimiento gremial a nivel nacional, que de pronto es invitado a una lista y sale elegido. Y qué bueno, ¿no? Porque es un hombre o una persona que va a aportar su experiencia en el ámbito económico, es una persona reconocida por su trayectoria, y entonces allí tienes un beneficio que no podría tener una persona que muy joven apenas está empezando a lo mejor a desarrollar actividad profesional, ¿no? U otras que no teniendo esa experiencia, a pesar de tener edad, no gozan de ningún reconocimiento, por lo tanto no podrían aspirar a ser elegidos a nivel nacional, porque para lanzarse al distrito único nacional vas a tener que tener una cierta imagen ganada de antemano para que esto te permita, ¿no es cierto?, lograr una confianza en diversos sectores de la población a nivel nacional y tener la votación necesaria para poder ocupar uno de las curules. Entonces, esto nos va a permitir más bien mejorar la calidad de la composición en términos humanos incluso del Congreso de la República, ¿no?, entre diputados y senadores. El único problema que se le achaca siempre a la bicameralidad es que hace más lento el proceso legislativo. Pero hace un momento indiqué de que esa lentitud aparente, puesta, digamos, en la balanza con el elemento calidad, yo prefiero que nos demoremos un poco a sacar normas de manera precipitada. ¿Cuántas leyes tenemos en el Perú, doctor? Creo que son más de 30.000 leyes, ¿verdad? Y muchas son de calidades pues realmente patéticas, ¿no? O sea, hay leyes que no sirven para nada y que de pronto han sido aprobados porque se logró armar mayoría en la Cámara Unicameral, ¿no?, que hoy día existe, y salió pues la ley, ¿no? Ahora no, ahora se aprobará la ley de diputados, puedes armar tu mayoría para cualquier tipo de ley y luego elevas al Senado.
¿Existe en la actualidad, por ejemplo, alguna comisión o algún grupo de trabajo que vigile esta publicación de leyes para ver cuáles son realmente las que sí, digamos, están vigentes, tienen efectividad, están en vigor y además funcionan? ¿Y cuáles son las leyes que son, por ejemplo, un saludo a la bandera? Bueno, en realidad cada comisión de las que existe especializadas en el Congreso debería vigilar porque estas leyes que son aprobadas puedan realmente ser puestas en práctica a través de políticas desde el Poder Ejecutivo. Han existido en el pasado comisiones que se formaron de manera especial para revisar la legislación y ver qué cosas se daba de baja. Pero yo pienso que más que llegar a ese tipo de tareas de ser algo así como un liquidador de normas, ¿no? Una persona que va a hacer un inventario para ver qué bota del stock que ya no sirve, mejor es tener un mejor autocontrol interno en la producción legislativa. Y es otra cosa que también mucha gente distorsiona y muchos comunicadores distorsionan. Miden la producción o la calidad del legislador por el número de proyectos de ley. Yo he visto varias publicaciones que dicen, sí, ranking de congresistas. El congresista fulano, 100 proyectos de ley. Y hay otro que ha presentado 10. Sí. Y siendo esto una medida interesante, no debería ser tomada como la única forma de medir la actividad del congresista. Porque puede tener 10 leyes que son muy favorables, son leyes que realmente han provocado cambios, a diferencia de otros 80 o 90 leyes que son, ¿no? Saludo a fulano, saludo a mengano, moción para esto y para cosas irrelevantes que no impactan en la población de manera positiva. Entonces, la mayor cantidad de leyes no significa necesariamente que seamos mejores congresistas. No, yo creo que ese es un criterio que debería corregirse y que más bien se debería trabajar en ver qué congresista, desde su propia conducta honesta, con vocación de servicio, fiscaliza, por ejemplo. Hay congresistas que fiscalizan y más bien eso lo critican, dicen está perturbando, está interfiriendo. No, es su labor. Él cuando manda un oficio a un ministro o cuando cita al ministro para una estación de preguntas o cuando presenta una moción de interpelación, no está fastidiando. Está a partir de ciertas dudas o ciertas noticias sobre conductas irregulares o presuntas conductas irregulares, él está generando, ¿no es cierto?, un instrumento público que está previsto en la Constitución para interrogar a ese funcionario a fin de que pueda responder de cara al pueblo qué cosa está haciendo. Y es tan necesaria, doctor, la fiscalización, así como la legislación, porque nos enfrentamos con el flagelo de la corrupción y siempre tenemos que estar, y sobre todo nuestros representantes mucho más, vigilantes de que esto no ocurra. Nos ha quedado corto el tiempo, doctor Luis Gallegos, le agradecemos mucho su presencia en el programa y esperamos contar con usted nuevamente. Amigos, nos vemos hasta una próxima edición de su programa No Negociable. Muchas gracias. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. 100.1 FM. Betel te acompaña.